Buenas tardes, soy Liliana Cores, profesora adjunta de Realidad Social Latinoamericana y Derecho de la cátedra del doctor Pedro Bautista Tomás. Bueno, esto no es muy habitual para nosotros porque no estamos acostumbrados a no verlos cara a cara, pero es la única herramienta que tenemos como para que ustedes se hagan de las clases. Espero que a medida que la vayamos haciendo vayamos mejorando. El tema que nos convoca hoy es hablar de la crisis de 1930, una crisis que se produce en los Estados Unidos y que va a traer consecuencias muy importantes en la mayoría de los países latinoamericanos, consecuencias económicas y consecuencias políticas. Bueno, vamos a conversar un poquitito de lo que ocurría en 1929 en los Estados Unidos antes de producirse la crisis. Ya en marzo de 1929, la economía norteamericana tenía dificultades. Y estas dificultades eran producto de los excedentes agrícolas y de la desaceleración de la producción industrial. A pesar de estas dificultades, el presidente de ese momento, Howard, era bastante optimista y le solía decir a sus conciudadanos una frase muy particular que decía algo así como que la prosperidad para los Estados Unidos estaba a la vuelta de la esquina. Veremos que la realidad no era tan optimista como Howard. En esos años, la sociedad norteamericana había decidido invertir sus ahorros en acciones. En octubre, noviembre, decide venderlas, millones de las mismas son puestas a la venta. En diciembre el valor disminuye casi un 30%, lo que va a provocar que la bolsa de Wall Street de Nueva York provoque un crack bursátil, el cual va a destruir toda la economía norteamericana. Se da una característica la cual hasta ese momento nunca se había dado. Siempre la prosperidad económica de Estados Unidos había sido el crédito. Y hoy los bancos no podían hacer frente a estas dificultades a través del crédito porque sus activos habían disminuido. Le va a tocar al nuevo presidente, Franklin Delano Roosevelt, idear cómo reconstruir nuevamente la economía norteamericana. Para ello, Roosevelt va a tomar dos medidas para contrarrestar una, el desempleo que había producido la crisis, y otra, cómo empezar a mover la economía nuevamente. Para la primera, o sea, para el desempleo, va a utilizar la obra pública. Y para mover la economía, va a utilizar medidas proteccionistas. Va a tratar de utilizar los productos
que Estados Unidos produce. Por ende, va a disminuir sus importaciones. Bueno, ¿qué ocasiona esta crisis en América Latina? Primero creo que hay que dejar en claro que hay 4 mecanismos que produce la crisis que van a afectar a América Latina de sobremanera en sus economías. Y ellos son: el primero que podemos decir es que las importaciones de los países desarrollados se van a reducir en sobremanera, lo que va a privar a los países subdesarrollados de su principal ingreso. Segundo, la relación de intercambio va a evolucionar desfavorablemente para los países latinoamericanos. Tercero, desde 1929 hasta 1932, las transferencias de capitales hacia América Latina se van a hacer negativas. Y cuarto, el nivel de precios mundiales va a disminuir de una manera que va a penalizar a los países endeudados. A ver si lo podemos decir un poquitito más sencillito. Los productos de exportación latinoamericanos se venden a precios más bajos, en menor cantidad, no hay fuente de financiación y va a aumentar el costo de la deuda. Bien, tenemos que dejar en claro que hay una característica que cuanto mayor dependencia tenga este país latinoamericano de los Estados Unidos, más graves van a ser las consecuencias económicas. Bueno, veremos qué hace América Latina para poderle hacer frente a esta destrucción económica. Bueno, utilizan un mecanismo que nosotros conocemos como sustitución de las importaciones, que va a dar origen a lo que vamos a conocer con el nombre de el nacimiento de la industria nacional. América Latina también se va a meter hacia adentro de su economía y va a tratar a través de esta industria nacional generar un consumo que ponga en movimiento de vuelta los engranajes de esta economía deteriorada. Otra característica les había dicho que era no solamente las consecuencias económicas, sino también las consecuencias políticas. A corto plazo, esta crisis va a provocar una desestabilización política en la mayoría de los países latinoamericanos. A partir de 1930 a 1935, casi todos los países de América Latina van a registrar cambios de regímenes más o menos violentos. En América Latina, las elecciones
sirven a menudo para esconder golpes de Estado, cuando no va a ocurrir que el golpe de Estado viene a corregir los resultados de una elección. El ejemplo típico es Honduras. En 1928 a 1930, los regímenes democráticos era el paisaje que dominaba América Latina. De 1932 a 1934, el autoritarismo militar se hace preponderante. A eso debemos sumarle que se produce una guerra, la más sangrienta del siglo, entre Bolivia y Paraguay. Bueno, veremos que dentro de este contexto de crisis, los Estados Unidos va a utilizar una política exterior distinta hacia los países latinoamericanos, que va a ser conocida como la política de relaciones de buena vecindad, o más comúnmente denominada la política del buen vecino. Roosevelt sostenía que si se estrechaba los lazos solidarios con los países latinoamericanos, era mucho más fácil poder superar la crisis. Igual, no había que creer mucho que el giro venía por ese lado. Había que tener en cuenta también que estos países latinoamericanos se habían impregnado con ideas fascistas, lo que esto no le convenía al capitalismo norteamericano, si bien ese capitalismo estaba debilitado, no era beneficioso estas ideas para la propagación de la empresa imperialista que tenía los Estados Unidos con respecto a América Latina. Como ejemplo de buena vecindad o la aplicación de esta nueva política exterior por parte de los Estados Unidos, podemos nombrar la supresión de la enmienda Platt en la Constitución cubana, el retiro de los marines en Haití, el tolerar o el beneplácito de los Estados Unidos a la medida de Lázaro Cárdenas de nacionalizar la industria petrolera. Todas estas relaciones de buena vecindad van a llevar también incluso a que una vez producida el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, en una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores americanos, se determinara la neutralidad de toda América Latina, neutralidad que va a cesar en 1941 cuando se produce el ataque a Pearl Harbor y los Estados Unidos le declara la guerra al Japón. A partir de allí, la mayoría de los países latinoamericanos, como una medida de acompañamiento moral, le van a ir declarando la guerra a Japón y a Alemania. Primero van a ser los países más cercanos a la órbita de los Estados Unidos.
Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Cuba. Hay que mencionar que el Brasil va a ser el único país latinoamericano que va a llevar a cabo un acto sin precedentes. Su flota va a ser remitida hacia Europa como apoyo a los Estados Unidos. ¿Por qué lo vemos como algo tan importante? Y porque en ese momento Brasil estaba gobernado por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era una dictadura que tenía ideas bastante compatibles con el fascismo y que tomara esa resolución tan fuerte de acompañar no solamente de palabra, sino en hechos a los Estados Unidos, veremos que después le llevó una recompensa por parte de los Estados Unidos una vez finaliza la Segunda Guerra Mundial. También se va a dar que los Estados Unidos, a través de una reunión en México en la elaboración del Acta de Chapultepec, va a invitar a todos los países latinoamericanos a declararle la guerra al eje y cada uno de ellos va a ir suscribiendo esta acta. La Argentina, quien estaba gobernada por el general Juan Domingo Perón, va a suscribir el acta y declararle la guerra al eje. Después de pasado bastante tiempo, por así decirlo, va a ser más o menos 10 o 15 días antes de finalizar la guerra. Bueno, espero que esto los ayude a situarse en el tema. Los invito a seguir viendo las clases a través de esta nueva manera y estudien y nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias, cuídense y no salgan de su casa. Un saludo.